de lo que estuvo pasando este fin de semana, porque tiene que ver con el desempleo, algo de lo que no nos estuvimos ocupando en estos días, pero que me parece que teníamos que poner un poco de eje ahí, a ver qué es lo que significa los datos que tiró el INDEC el viernes pasado, que lo que dijo es que el desempleo subió el 7,9% en el primer trimestre del año, desde el 7,7% registrado en el mismo periodo, pero del 2024. Esto lo decíamos según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y lo que dicen es que alcanzó su nivel más alto desde el 2021. Pero para hablar más sobre esto estamos en comunicación con Matías Isequilla, que es abogado laboralista y docente universitario de la UBA, para que nos cuente un poco más al respecto. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio consultarte qué significan estos datos de desempleo, cómo hay que leerlos. Bueno, históricamente las estadísticas de desempleo fueron siempre un poco mentirosas, porque tengan en cuenta que el INDEC, para calcular el desempleo, no considera desempleado a quien no busca trabajo porque ya se resignó y no encuentra, no considera desempleado a quien trabajó 1 hora en el último mes, no considera desempleado a quien es beneficiario de un plan social, no considera desempleado a quien cobra el fondo de desempleo. Eh, Así que siempre las estadísticas de desempleo son complejas leerlas. Esto es una cuestión histórica, digamos, del INDEC. La modalidad de cálculo que tienen realmente no refleja la realidad del sistema de relaciones laborales, mal llamado mercado de trabajo, que tiene una característica que es el desempleo estructural. Argentina desde hace mucho tiempo tiene desempleo estructural, porque aparte está el tema del subempleo, es decir, las personas que trabajan mucho menos de lo que quisieran trabajar y de lo que necesitan trabajar para poder llegar a fin de mes. Ahora, dicho esto, un dato importante es que viene aumentando sistemáticamente el desempleo en Argentina. Y esto es consecuencia directa de las políticas económicas que tienden a desindustrializar, que tienden a generar ajustes, que rompen con el mercado interno, la apertura indiscriminada de importaciones que hace que las pymes y las empresas industriales cierren. Es decir, lo que está sucediendo en términos de aumento del desempleo es algo absolutamente esperable en función de las políticas activas económicas de este gobierno, que aparte fueron anunciadas incluso durante la campaña, no sorprenden. Eh, Así que lo que está sucediendo básicamente es lo que se esperaba que fuera a suceder, es decir, se busca frenar la inflación a través del método más ortodoxo, más simple, pero a la vez más dañino para la sociedad, que es el enfriamiento de la economía, ¿sí? Y que ni siquiera se ha generado, porque en realidad lo que tenemos es un proceso de estanflación, que es peor todavía, que es estancamiento de la economía, pero con inflación sostenida, porque la inflación sigue siendo un problema. Recién hablabas de la gente que trabajó, por ejemplo, una hora por semana durante la estadística, o de la gente que ya se cansó y no está buscando trabajo. Si ampliamos esa cifra de desempleo, ¿hay algún dato que diga cuánta gente es, qué porcentaje, si es mucha, si es poca? El INDEC en la encuesta permanente de hogares no desglosa ese dato. Entonces no tenemos la información dentro de lo que es la población económicamente activa, tenemos por otro lado la población económicamente no activa, por denominarlo de alguna manera. Y ahí no tenemos el dato de los que no trabajan porque ya se resignaron a que no van a encontrar trabajo, ¿sí? Por la sencilla razón que buscar trabajo es un trabajo. Realmente primero hay que ir a buscar trabajo, hay que diseñar, imprimir currículums, entregarlos, viajar. Está bien que hoy las búsquedas por lo general son virtuales, pero virtuales ¿para quién? Para la clase media alta. Digamos, quienes trabajan en el ámbito de la economía popular, que hacen changas digamos, en el trabajo de casas particulares, en el ámbito de la construcción, venta ambulante y demás, el trabajo lo siguen yendo a buscar y haciendo fila, digamos, y golpeando puerta en puerta. Y eso es costoso. La realidad es que tiene un costo que no todo el mundo lo puede afrontar, un costo de traslado, etcétera. Y además es muy desgastante, es terrible que te cierren una y otra vez la puerta en la cara, ¿no? El desempleo es un verdadero flagelo, es una forma de esclavitud moderna, si se quiere.
y aparte es una herramienta de control social. Es muy importante que haya en los países, por lo menos de economía de mercado, es importante que haya lo que se denomina el ejército de reserva, es decir, una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras que no pueden ejercer el derecho humano fundamental a ganarse la vida, a trabajar, que estén justamente desocupadas, porque eso lo que genera es un condicionante, es una herramienta de control respecto de las personas que efectivamente sí pueden trabajar. Entonces, la estadística realmente es mentirosa, como también es mentirosa la estadística del empleo informal o no registrado. Es muy interesante. También estamos en un proceso de degradación de las relaciones laborales en términos de aumento del empleo informal, el mal llamado trabajo en negro. Porque si bien oficialmente el empleo informal está en 37%, ese dato no computa a los falsos autónomos, es decir, aquellos trabajadores que trabajan en relación laboral de dependencia, es decir, que trabajan por cuenta ajena, pero que en esas relaciones de trabajo se les impone inscribirse como trabajadores autónomos, por ejemplo, como monotributistas. Esos son casos de fraude laboral, ¿sí? Pero que en definitiva son casos de empleo no registrado. Si sumamos ambas estadísticas, es decir, a los trabajadores informales más los falsos autónomos, estamos aproximadamente en un 43%. Bien. Lo cual es verdad, un escándalo. Matías, ¿vos crees que esto va a poder llegar a cambiar? Decías, bueno, este tema del desempleo era algo que se venía pensando desde la campaña de Javier Milei. ¿Crees que va a poder transformarse en los próximos años o que esto se va a profundizar? Yo lo que creo es que lo primero que hay que decir es que la sociedad argentina está padeciendo la reforma laboral más brutal y más desprotectoria desde la última dictadura genocida. Esto hay que decirlo. Ni siquiera el menemismo se atrevió a tanto. Y esta reforma laboral, que perjudica gravemente los derechos fundamentales de la clase trabajadora y de sus organizaciones representativas, fue justificada desde la política, y en definitiva desde el poder económico, porque digamos las cosas como son. El poder real es el poder económico, ¿sí? La política es una herramienta al servicio del poder económico, y había una demanda histórica de la clase empresarial de desregular las relaciones de trabajo, de reducir la protección laboral, ¿sí? Con argumentos falaces, por ejemplo, que el derecho al trabajo es antiguo, que el derecho al trabajo argentino es rígido, que no permite inversiones, que no se adapta a las nuevas formas de producción. Y todo esto, si bien en alguna medida hay que reconocer que sí, el derecho al trabajo se ha quedado, digamos, un poco atrás en términos de su adecuación a las nuevas formas de trabajo y, si se quiere, de explotación de la clase trabajadora. En realidad, lo que el poder busca al impulsar estas reformas laborales desreguladoras es reducir la protección de los trabajadores, no protegerlos mejor. ¿Para qué quiere reducir la protección de los trabajadores? Y para maximizar la ganancia y para maximizar la rentabilidad. Esto es sencillamente así. No obstante lo cual, en el discurso, ya han logrado instalarlo en el imaginario colectivo, ¿sí? Lo que falazmente sostienen y vienen pregonando a través de los medios de comunicación aliados al poder económico, vienen instalando la mentira, la falacia de que si el derecho del trabajo es muy protectorio, eso conspira contra las inversiones, y si no hay inversiones no se crean puestos de trabajo. Por lo tanto, la reducción de la tutela de la clase trabajadora y de sus organizaciones representativas es una herramienta de creación de empleo, es decir, de combate del flagelo del desempleo. Bueno, esto es una mentira. Es una mentira por varias razones. La primera, porque no es función ni finalidad del derecho del trabajo y del derecho social en general crear puestos de trabajo. La función, digamos, de crear puestos de trabajo corresponde a la economía. Los empresarios no van a crear más puestos de trabajo o van a invertir porque pueden tener a un trabajador en negro de manera impune, porque pueden despedir casi gratuitamente, porque pueden despedir discriminatoriamente también de manera impune. Es decir, los empresarios van a invertir y van a crear puestos de trabajo por factores que tienen que ver con la economía, con la estabilidad económica y monetaria, con la seguridad jurídica, con el acceso a un crédito pagable, con una infraestructura que les permita desarrollar sus emprendimientos, con un mercado interno sólido. Es decir, el derecho al trabajo no es un factor importante para que los empleadores y los empresarios serios, ¿sí?, decidan crear puestos de trabajo. Entonces, ya partimos de una falacia. Y esta falacia no es algo que no es una opinión
mía, personal, ni subjetiva, sino que está respaldada por datos. Porque también tenemos otro problema en Argentina, que cualquiera dice cualquier cosa y nadie lo sustenta en datos de la realidad y mucho menos en investigaciones con metodología científica. ¿Por qué digo que es una falacia el hecho de que la desregulación, la desprotección de los trabajadores, la reducción del derecho del trabajo no crea puestos de trabajo? Porque esto está comprobado empíricamente. Primero hay que decir que hay un informe del año 2015 de la Organización Internacional del Trabajo, que no es una organización socialista o guevarista precisamente, sino que es una organización internacional tripartita controlada por los gobiernos y por el sector empleador, ¿sí? Un informe muy interesante del año 2015 es un informe elaborado en base a la experiencia de 62 países que en los últimos 20 años habían modificado su derecho del trabajo, desregulando, reduciendo la tutela de la clase trabajadora, justamente con la finalidad de generar puestos de trabajo, y en los 62 casos no solamente no se crearon puestos de trabajo, sino que aumentó el desempleo y se precarizaron las relaciones laborales existentes. Es decir, la experiencia a nivel global demuestra inequívocamente y científicamente de que desproteger a la clase trabajadora no crea puestos de trabajo. Pero aparte, esta experiencia ya la vimos aquí en Argentina. Digamos, durante la dictadura, la última dictadura, sucedió exactamente lo mismo y aumentó exponencialmente el desempleo y el empleo informal, y lo mismo pasó durante la década menemista. Durante el proceso de desregulación laboral que hizo el gobierno neoliberal del menemismo, la realidad es que también Menem asume con un 6,7% de desempleo y entrega al gobierno a De la Rúa con casi un 22% de desempleo. Es decir, la experiencia histórica y empíricamente comprobada demuestra que desproteger a los trabajadores, que reducir la tutela laboral no crea puestos de trabajo. Eso es una competencia exclusivamente de la economía. ¿Y cuáles son los tipos de empleo que se están buscando ahora? Digo, porque también estamos viendo mucho empleo, por ejemplo, de call center, mucho trabajo virtual. ¿Cuáles son los que más se estilan en nuestro nuevo régimen? En realidad, a ver, las relaciones laborales en Argentina siguen siendo bastante clásicas. Es decir, bien, siempre se argumenta de que hay que reformar el derecho laboral porque la forma de trabajar en Argentina y en el mundo cambió. Esto no es tan así. En realidad sí hay un avance del teletrabajo, del home office, aproximadamente de acuerdo a la encuesta permanente de hogares publicada por el INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025, el 7,2% de los trabajadores y trabajadoras en Argentina trabajan bajo la modalidad home office. ¿Es bajo ese número o no? ¿Cómo? ¿Es bajo ese número? Es bajo, completamente, ¿sí? Pero es bajo porque la realidad es que el home office fue un tiro en el pie para la clase empresarial, ¿sí? Y esto lo dijo Elon Musk el año pasado. Dijo, el home office fue una necesidad por la pandemia, pero nosotros lo encaramos con mucha alegría, porque tengan en cuenta que el home office puede ser muy cómodo, trabajar desde tu casa, no tenés que viajar, no perdés tiempo viajando, no gastás plata viajando también. Pero en definitiva el home office, ¿sí?, es muy beneficiario para la clase empresarial global, porque lo que genera en realidad es una reducción de costos muy importantes, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, Telefónica de Argentina tenía 5 establecimientos en los cuales se trabajaba, ¿sí?, de manera presencial acá en Argentina, y con el home office lo redujo a 1. Fíjense el costo fijo que se ahorró gracias al teletrabajo. Pero, y esto lo dijo Elon Musk, es decir, el abanderado del capitalismo global, lo que dijo es que no funcionó el home office para los empresarios porque no tienen herramientas técnicas, herramientas de la comunicación, programas que permitan controlar el trabajo de los trabajadores, y en definitiva redundó en una baja de la rentabilidad y de la productividad. Por eso es que el nivel de home office se mantuvo bajo, a pesar que la clase empresarial, sobre todo durante la pandemia, logró en tiempo récord el dictado de la ley 27555, que es la ley de teletrabajo, una ley que es sumamente regresiva en esta materia porque en líneas generales avala que el hogar de los trabajadores se convierta en un puesto de trabajo, ¿sí? Y esto tiene una connotación desde el punto de vista de las relaciones socioeconómicas muy importantes, porque ya no solo trabajamos durante la jornada de trabajo, sino que cuando un teletrabajador trabaja toda su familia, porque todo el mundo tiene que estar callado, tiene que andar en puntitas de pie,
Porque aparte en el teletrabajo no hay derecho a la desconexión, ¿sí? La verdad es que si bien la ley de teletrabajo contempla el derecho a la desconexión, en la realidad de las relaciones de trabajo No uno ocurre. trabaja Sí. 24/7, en cualquier horario, recibe mails, recibe WhatsApp, se tiene que conectar o se tiene que mantener conectado en cualquier momento, digamos, y obviamente sin ningún tipo de retribución extra. Ujú. Matías, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte respecto de que se publicó en el boletín oficial que la Comisión Nacional de Valores cambió un marco regulatorio con lo que se denomina productos de inversión colectiva de cese laboral, un sistema que busca ofrecer una alternativa a la indemnización por antigüedad. ¿Qué significa esto? Si es un retroceso. Bueno, rápidamente, si nos puedes comentar. Lo más sintéticamente que pueda, porque el tema es complejo y Bien. los medios en general lo vienen manejando de manera muy equívoca para confundir a la Ajá. clase trabajadora. Lo primero que hay que decir es que la ley Bases, entre muchos derechos fundamentales, atacó el derecho humano fundamental al trabajo, el derecho constitucional a la protección frente al despido arbitrario. ¿Sí? ¿De qué manera? Aumentando el periodo de prueba groseramente a 6 meses, es decir, hoy un empleador, antes de que se cumplan los 6 meses, te puede despedir sin ninguna causa y sin pagarte ninguna indemnización. Este periodo de prueba, que antes era de 3 meses, se extendió a 6 meses, puede ser también extensible a 8 o 12 meses a través de la negociación colectiva. Ese fue el primer ataque grosero, ¿sí?, a la protección frente al despido arbitrario que está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución. Pero también una segunda modalidad, ¿sí?, de ataque a este derecho humano fundamental, a ejercer, a trabajar, es la posibilidad de que a través de la negociación colectiva se establezcan los denominados fondos de cese laboral, que vendrían a ser una prestación económica que vendría a reemplazar la indemnización por despido. Es decir, la ley base es lo único que dice, ¿sí?, es que en la negociación colectiva se podrá, es decir, sindicato y cámara empresarial pueden acordar sustituir la indemnización por despido sin causa justificada, que está en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es este mes de sueldo por cada año de trabajo, ¿se acuerdan? Bueno, esta indemnización por despido puede ser sustituida por un fondo de cese laboral. Eso es lo único que dice la ley Bases. ¿Sí? Ahora, cuando se dicta el decreto 847 del año 2024, que es el decreto reglamentario de la ley Bases, el Poder Ejecutivo se excede, ¿sí?, en la reglamentación de esta norma. Tengan en cuenta que nunca un decreto reglamentario puede modificar el contenido y el sentido de la ley. El decreto reglamentario lo único que tiene que hacer es reglamentar determinados aspectos para que la ley sea operativa, para que se pueda aplicar, pero no le puede modificar el contenido. Bueno, el Poder Ejecutivo, a través de este decreto reglamentario, dice que no solamente la indemnización por despido puede ser reemplazada por un fondo de cese laboral en el marco de la negociación colectiva, sino que todas las causales, todas las indemnizaciones por distintas causales de despido decididas por el empleador pueden ser, sustituidas por este fondo de cese. Es decir, modifica la ley, ampliando el alcance de la ley. La ley solamente dice que se puede reemplazar la indemnización por despido. Nada más, no todas las causales de desvinculación decididas por el empleador. Y en este exceso reglamentario, este decreto también dice que en realidad este fondo de cese, que nadie sabe cómo va a ser, porque en definitiva queda librado a lo que se negocie en el marco de la negociación colectiva, nadie sabe cómo va a ser, ¿sí? Porque tenemos un solo ejemplo de fondo de cese laboral en el Estatuto de la Industria de la Construcción, que es un aporte que hace el empleador del 12% del sueldo básico todos los meses y que el trabajador lo va a percibir cuando la relación laboral se extinga por cualquier razón. Es el único ejemplo que tenemos vigente, que es anterior a la ley Bases, pero en este exceso reglamentario también se establece que este fondo de cese, y lo digo de nuevo, no sabemos cómo va a ser, puede ser administrado a través de fondos comunes de inversión, ¿sí?, que van a ser administrados a su vez por la Bolsa de Valores. Es decir, la indemnización por despido del trabajador va a poder ser administrada en el marco de la timba financiera. Esto es un despropósito. Pero no hay que alarmarse, porque la realidad es que todavía no hay ningún fondo de cese creado. La ley de Bases tiene casi ahora, el 7 de julio, se cumple un año de su vigencia y en ninguna actividad se ha negociado colectivamente creando un fondo de cese.
El Bien. fondo de cese es un fracaso. No lo quiere nadie, no lo quiere ninguna actividad. ¿Y por qué no la quiere ninguna actividad? Y porque el fondo de cese lo que significa es un aumento, ¿sí?, de los costos fijos del empleador, ¿sí?, que todos los meses va a tener que aportar a un fondo de cese para financiar las indemnizaciones por despidos, de despidos que ni siquiera tiene decidido adoptar. Es decir, a un empresario le sale más barato cuando despida de tanto en tanto pagar una indemnización por despido que pagar, por ejemplo, el 12% de toda su masa salarial todos los meses. El fondo de cese no lo quiere nadie, ¿sí? Ni siquiera en las actividades que tienden a precarizar más las relaciones laborales, sí, que las condiciones de trabajo son las peores, como es comercio, vigilancia, maestranza, seguridad. Fíjense que justamente en la industria de la construcción, a través de una norma dictada por la dictadura en el año 82, ¿sí?, hay un fondo de SS, pero lo que generó ese fondo de SS es que en la industria de la construcción haya aproximadamente un 70% de trabajo informal. En conclusión, no hay que alarmarse, no va a haber muchos fondos de cese, los fondos de cese laboral no le conviene a ningún empresario serio, y la clara demostración de esto que estoy diciendo es que en un año de vigencia de la ley bases, en el marco de ninguna negociación colectiva se creó uno. Excelente. Matías, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y bueno, les agradezco y la felicito por el hecho de estar difundiendo estas cosas que realmente se informan de manera ligera y por lo general falaz. Gracias. Te agradecemos a vos. Un saludo muy grande. Matías Isequilla, abogado, laboralista y también docente universitario de la UBA, explicándonos un poco qué es lo que está pasando con las relaciones laborales en la Argentina.